Bienvenidos lectores y lectoras, y gente que no le gusta leer, al canal de Nico Reader. Aquí encontrarán análisis y recomendaciones de libros, cómics, películas, series y cualquier cosa que me guste y no me guste. La última orden de Timothy Zahn. Y por fin llegamos al final. El esperado clímax de esta historia. El acto final de la historia de Tron. Aunque claro, si han visto mis anteriores dos videos, a estas alturas sabrán que toda esta trilogía fue desarrollada como una única y extensa historia, por lo que este libro se siente como el acto 3 de una obra. La historia ha trascendido el tiempo debido a su excelente desarrollo, por lo que muchos fans siempre la señalan como una de las mejores historias de Star Wars en general. Pero, ¿realmente es así? ¿La historia merece tantas buenas críticas y la admiración de los fans? ¿O por el contrario, es una historia con muchas fallas que fue ganando adeptos con el tiempo, transformándola como en una historia de culto? Pues el objetivo de este video es analizar estos temas. Obviamente daré mi opinión del libro en general, pero también dejaré un espacio para hablar de la trilogía en general, para confirmar si valió la pena este viaje y si está a la altura de su reputación. Obviamente todo esto tendrá breves spoilers de la historia, pero solo con algunos detalles, los más conocidos. Y una cosa más. En este punto de la historia creo que no es necesario hacer un repaso del libro por secciones, o sea, me limitaré a contarles de qué se trata el libro y luego les daré mi opinión personal. Pero no se preocupen, entre medio hablaré de los personajes y la situación de la galaxia, donde la dejamos en el libro anterior. Entonces, sin más que agregar, sigamos con el libro que sigue. ¿De qué trata la historia? La frágil Nueva República se tambalea bajo los ataques del gran almirante Thrawn, que no solo ha reunificado los restos de las fuerzas imperiales, sino que ahora enfrenta a los rebeldes con una nueva tecnología abominable: soldados clon. Las esperanzas disminuyen y una derrota segura amenaza a la Nueva República. Mientras, Han y Chewbacca se esfuerzan por formar una precaria alianza contrabandista, en un desesperado ataque contra el Imperio. Leia trata de mantener unida a la alianza, y mientras, se prepara para dar a luz a sus gemelos, una ocasión esperada tanto por los héroes como por los villanos. Sin embargo, el Imperio cuenta con demasiadas naves y demasiados clones. La única esperanza para la República consiste en enviar una pequeña fuerza comandada por Luke Skywalker hacia la base imperial secreta que alberga las terribles máquinas clonadoras de Thrawn. Allí, un último peligro acecha. En su fortaleza secreta, el Jedi oscuro Baoth dirige la batalla contra los rebeldes. Alimenta su locura y aumenta su poder para terminar lo que ya había empezado: la destrucción de Luke Skywalker. Toda esta trama está muy centrada en darle ese toque épico y definitivo digno de una trilogía, por lo que literalmente veremos todo el máximo potencial que el autor Timothy Zahn puede sacarles a los personajes. Opinión personal. Ok, iniciaré hablando maravillas de esta historia y luego seguiré con lo malo. Primero que nada, ¡qué gran final! ¿Recuerdan que les dije en el otro video que tendría una resolución completa al leer este libro? Pues ahora puedo confirmar que el viaje ha valido la pena. La historia cumple muy bien al desarrollar un épico y satisfactorio final. Desde el momento en que tenemos el libro en nuestras manos, te dejan claro que con estas historias intentaron darle una digna continuación a lo que en ese entonces era la única trilogía de Star Wars. Por eso el autor le puso mucho cariño para que la sintamos de esa forma. De hecho, creo que fue demasiado, pero ya llegaré a eso. En este punto, la guerra está en su apogeo. La lealtad de todos los personajes ya está más que definida, y cada uno de ellos tiene un papel que cumplir en esta historia. Thrawn sigue demostrando ser una estratega implacable. Durante gran parte del libro, por no decir todo el libro, tiene dominada la guerra y solo pareciera que es cosa de tiempo para que dé el golpe final. Pero claro, no todo es tan simple. Si hay una cualidad en la que destaca el gran almirante, es su paciencia. Se toma su tiempo para desarrollar sus planes, hace todo de forma meticulosa y exhaustiva, con el fin de cometer la menor cantidad de errores posibles. Lo interesante es que él sabe que sus planes pueden fallar, en gran parte por la ineptitud o errores de sus lacayos. Por eso siempre tiene un plan de respaldo en caso de que esto ocurra.
Eso es lo mejor de todo. Claro que por muy inteligente que sea Tron, eso no significa que sea perfecto. Su destino y resolución final en esta historia está muy ligado a una de sus peores cualidades. Se arriesga demasiado. Le gusta jugar al límite. Tiene la arrogancia de quien nunca se equivoca. Piensa que no importa cuánto se arriesgue, su inteligencia lo va a salvar pase lo que pase. Y precisamente eso sellará su destino. Aunque los momentos de protagonismo de Tron son muy entretenidos, también son algo tediosos y un poco complicados. Por eso es un alivio cuando la narrativa del libro pasa a los protagonistas de la Nueva República. Cada uno de ellos mantiene viva la historia, enfrenta a Tron e intenta mantener viva la Nueva República. Leia por fin da a luz a sus queridos gemelos, Jaina y Jacen Solo. Más allá de ser un momento de felicidad y regocijo, también significa que sus enemigos harán lo que sea para arrebatárselos. Y de hecho, lo intentan. Desde el principio del libro, un intento de secuestro pone en alerta a Han y Leia. Tron es implacable a la hora de desarrollar sus planes, pero es gracias a esto que una nueva personaje define su lealtad y protagonismo en el libro. Mara Jade, nuestra querida contrabandista, tiene unos increíbles momentos al lado de la Nueva República. Debido a los sucesos ocurridos en el libro anterior, la joven se ve obligada a permanecer con ellos, y lejos de boicotearlos desde adentro, decide ayudar, ni siquiera por un tema de interés personal, sino por un auténtico altruismo. Durante mucho tiempo ella no tenía definida su personalidad. ¿Es una villana? ¿Una antiheroína? Pues aquí todas las respuestas con respecto a ella serán respondidas. Y gran parte de ese desarrollo es gracias a la relación que está forjando sin querer con Luke Skywalker. Más allá de intentar cumplir su labor en esta guerra, Luke vuelve a destacar un aspecto de su personalidad que lo ha caracterizado desde siempre, su fe en las personas. Él puede ver a Mara como es realmente, ve el bien en la joven. Por eso durante casi todo el libro intenta ayudarla a superar sus traumas y a definir su destino, por ella misma, sin importar que ella haya afirmado que en algún momento intentará matarlo. La voz del emperador, que la incita a acabar con Skywalker, aún retumba en la mente de la joven, por lo que ella está peligrosamente cerca de la locura. Pero es gracias a Luke, e incluso Leia y Han, que Mara puede mantenerse cuerda. En el caso de Han, su historia lo define como el líder del grupo. Durante todo momento él toma las riendas de la situación. Siempre está preparado para cualquier amenaza, y es entendible. Prácticamente toda su familia está en peligro, por eso nuestro querido canalla siempre estará luchando para protegerlo, y no solo a ellos. No puedo agregar mucho más de Han, ya que su función en esta historia se mantiene igual en cada libro. No tiene algo así como una evolución de personaje, más bien tiene un papel que cumplir como líder, y lo hace a la perfección. Hay dos personajes que se vuelven muy importantes en este libro. El primero es Talon Karrde. El contrabandista se vuelve indispensable para el final de la historia. En los anteriores libros fue un personaje secundario y de apoyo para otros protagonistas, pero ahora se vuelve vital para la guerra. Cumple un papel muy importante como informante y aliado no oficial de la Nueva República. También está su relación fraternal con Mara Jade. Talon sabe que la joven está pasando por un momento difícil, por eso siempre muestra su preocupación por ella y está dispuesto a ayudarla. Claro que debido a las circunstancias de la historia, sus caminos casi no se van a cruzar, hasta que llega el final. Y otro personaje que obviamente sigue siendo totalmente indispensable para la historia es nuestro querido Lando Calrissian. Él, junto con Chewie y Han, seguirá en su misión por tratar de salvar a la Nueva República y de paso no perder su querido negocio durante todo este enfrentamiento. Lando es un personaje que poco a poco se va ganando su lugar tanto en la saga como en esta historia. Y la verdad me agradó mucho que le dieran más protagonismo en esta tanda de libros que en las películas de la trilogía original. Ahora, una de mis mayores quejas de estos libros es la insistencia del autor en evocar los momentos característicos de la trilogía original de forma muy poco sutil. Recordemos que las rimas visuales son algo típico en la saga, pero siempre han sido sutiles. George Lucas nunca mencionó en alguna película que el momento en cuestión que estamos viendo es similar a lo que ya había vivido otro personaje en el pasado. Pues en los tres libros los personajes casi siempre están mencionando que ciertos sucesos
son muy similares a los que ya vivieron en las películas. Y recuerdan que mencioné que cada libro se siente como muy similar al episodio 4, 5 y 6 respectivamente. Pues precisamente son esos momentos de cada película los que ellos mencionan en cada libro respectivamente. Si se limitaran a un recordatorio o incluso tal vez 2 o 3 por libro, es algo que puedo pasar por alto, pero lo hacen demasiadas veces, tanto que más bien pareciera que el autor quiere que recordemos la película en caso de que no la hayamos visto. Algo ridículo si nos ponemos a pensar, ya que todos llegamos a estos libros debido a que vimos las películas más de una vez. Por eso siento que es una forma del autor de homenajear a la trilogía original, como todo un fan, pero en lugar de contribuir a la historia le quita peso. Cada uno de esos libros debería sostenerse por sí mismo, no debido a sus similitudes con las películas. Lamentablemente es un punto en contra de esta trilogía, y el más notorio. Durante los 3 libros, utilizaron a ciertas criaturas para poner en jaque las habilidades de nuestros usuarios de la fuerza, con el fin de limitar sus habilidades y crear un peligro latente en cada momento de tensión. Me refiero a los Salamiri, unas especies de lagarto que son claves para el plan de Tron. El tema aquí es que estas criaturas producen una especie de campo de fuerza invisible que repele o elimina, por así decirlo, a la fuerza. Cada persona que se encuentre en el área de estas criaturas automáticamente pierde cualquier contacto con la fuerza. Tron las necesita como una forma de mantener a raya al psicótico Yorus, lo cual de hecho es bastante ingenioso, pero personalmente lo encuentro ridículo. Para mí es imposible que unas criaturas orgánicas puedan repeler a la fuerza hasta ese punto. Desde siempre nos han explicado que la fuerza está en cualquier ser vivo, y si bien existen personas que no tienen un conteo alto de midichlorias, lo que les impide controlarla o usar la fuerza a voluntad, eso no significa que carezcan de ella. Por eso, que me salgan con este recurso argumentativo me parece una de las cosas más incoherentes y convenientes de la trilogía. Nunca me gustó cuando usaban estas criaturas en los libros, pero claro, ese es un tema personal y puede que a ustedes les resulte un recurso ingenioso, pero a mí no me gustó. Ahora, hay detalles específicos de la historia que voy a mencionar, detalles del final. O sea, aquí vienen los spoilers, aunque francamente creo que la mayoría de los que ve estos videos ya conoce toda la historia. Pero aún así, ahí va el aviso. Pues todo el tema de la resolución de esta guerra y los múltiples conflictos me parecieron geniales. Lamentablemente el autor quiso replicar de cierta forma la batalla de Endor, o más bien el momento donde el Imperio le tiende una trampa a la Nueva República y ellos caen en ella. Ya mencioné que no me gusta cómo el autor abusa del recurso nostálgico para evocar estos momentos clásicos, y esta no es la excepción. Literalmente Akbar vuelve a decir su característica frase de ¡Es una trampa! Para mí fue poco original, pero el enfrentamiento fue bueno. Tron una vez más demostró ser un gran estratega, tanto así que pensé que iba a ganar irremediablemente. Claro que no contaba con ese enorme cliffhanger. ¿Recuerdan a los Nogris? Esas criaturas que originalmente servían a Tron, pero ahora sirven a los Skywalker. Pues ese fue el error más grande que cometió Tron, depender de los demás sin considerar un cambio de lealtades. Gracias a esto comprendemos el importante papel que tuvo Leia en esta guerra. La muerte del almirante fue tan inesperada que de verdad no lo ves venir. Y justo en el momento clave, la Nueva República estaba ganando terreno en la batalla, incluso con las excelentes estrategias de Tron. Claro que él podía darle vuelta a ese enfrentamiento, pero su final queda sellado y con eso la resolución de la guerra. No daré más detalles de cómo ocurre eso, pero digamos que fue bastante inesperado. Queda a debatir si fue un final satisfactorio o por el contrario decepcionante. Mientras todo esto ocurría, en el planeta Weyland se libraba otra gran lucha. Los héroes descubren la existencia del monte Tantis, antigua bodega secreta del emperador y la fuente del misterioso ejército de clones de Tron. La destrucción de este lugar es vital para ganar este enfrentamiento, pero aquí es cuando otro de los grandes villanos de la trilogía vuelve a hacerles frente, Yurus Baoth. No hablé mucho de él al principio de este video, principalmente porque su historia es demasiado puntual, pero clave. O sea, él es la verdadera gran amenaza. Cumple la misma función del emperador en El Retorno del Jedi. Sí, otra referencia poco sutil del autor. Pero aquí nos muestran que su locura lo transforman en alguien mucho pero mucho peor. Recuerden que la historia de Palpatine aún no había sido contada al momento de salir publicado este libro.
Como resultado, el personaje no era el gran villano que hoy conocemos. De hecho, gracias a Mara Jade, se crea la idea de que Palpatine era alguien con un poco menos de maldad e incluso un poco de corazón. O sea, si alguien como Mara pudo tener un cariño especial por él, entonces no debía de ser alguien tan malo, de tanta oscuridad. Pero con Yorus la cosa es diferente. Él solo quiere el control total de la galaxia. Quiere un ejército de Jedi para subyugar a cada planeta, pero por una ambición insana, demente. Solo porque sí. La verdad, su personaje no es alguien muy profundo en cuanto a motivaciones, pero ya mencioné su evidente locura, así que no es necesaria tanta explicación. Pero es gracias a su control del Monte Tantis y su inestabilidad que tenemos un momento crucial y tal vez el más famoso de esta trilogía. ¿Sabían que aparentemente es posible clonar a un Jedi con todo y habilidades? Pues eso es lo que pasa en el libro. Yorus logra clonar a Luke Skywalker mediante la mano que él perdió en su duelo contra Vader en Bespin. ¿Dónde consiguió esa mano? Es algo que nunca nos aclaran. Y es curioso que viniera acompañado del sable de su padre. Esta arma ahora es ocupada por su clon, Luke, con dos U. ¡Qué original! Pero bueno, este duelo es genial dentro de todo. Este clon carece de personalidad y razonamiento. Prácticamente es una máquina, pero no por eso es menos poderoso. Sigue siendo una peligrosa amenaza. Todo este momento es clave para la resolución de la historia y al mismo tiempo para el destino de Luke y Mara. Toda esta batalla es un punto clave y emocionante que les recordará mucho de los mejores momentos de la trilogía original. Más allá de la lógica o coherencia detrás de esta trama, lo importante es que puede generar un clímax emocionante. Por eso la gran mayoría de los fans recuerdan este momento más que los demás. En lo personal, nunca me gustó la implementación de un clon de Luke Skywalker. Lo consideré algo ilógico. Más todavía si nos dan a entender que el tiempo de creación fue tan corto. Pero esa es la lógica que tenía el canon en este momento, así que no hay mucho que hacer. Finalmente, la historia tiene una conclusión muy buena. Una batalla espacial épica, un duelo brutal y momentos emotivos junto con giros argumentales destacables. La derrota de Thrawn es muy inesperada e incluso repentina. Como dije, no esperas que él sea derrotado, por lo que cuando sucede no lo puedes creer. Aunque la verdad esperaba algo un poco más épico, una derrota al estilo Sherlock Holmes contra Moriarty. O sea, que aparezca alguien que lo supera en intelecto. Pero no fue así. Y de todas formas lo acepto. Pero no puedo evitar sentirme un poquito decepcionado. La historia de los demás personajes termina de forma abrupta y repentina. El autor no se da el tiempo de contar qué sigue para ellos, lo cual no fue de mi agrado. Me hubiera gustado aunque sea un párrafo de lo que ocurre con Han y Leia después, junto a sus gemelos. Al menos un arco que se puede cerrar es el de Mara, el emperador y Luke Skywalker. Al derrotar a Yoru y al clon Luke, Mara por fin es libre de la última orden del emperador. Por eso se llama así, ¿eh? Por lo que ahora controla sus pensamientos y por fin puede seguir su propio destino. Y decide acertadamente seguir a Luke Skywalker, quien de forma muy desinteresada y altruista le regala el sable de luz de su padre, conmoviendo a la chica. Y gracias a eso, ella inicia oficialmente su camino Jedi. En conclusión, les dejo claro que esta trilogía es muy buena. Es una historia muy bien desarrollada, con una trama inteligente y muy inmersiva. Les da una continuidad bastante buena a la historia de la trilogía original, manteniendo la esencia del trabajo de George Lucas. Lamentablemente el tiempo la ha dejado fuera de casi todas las continuidades debido a su historia apegada al material conocido previo a las precuelas, antes de que Lucas cambiara el canon. Por eso esta historia no puede ser tomada totalmente en cuenta. Hablando de eso, recuerdo que hace años Filoni dio una entrevista hablando de su serie Rebels, que según recordarán introduce al personaje de Thrawn en ciertas temporadas. Aquí le preguntaron si acaso él había leído los libros de Timothy Zahn para poder adaptar al personaje lo más fiel posible y así introducirlo en su serie. Y él aclaró que decidió no incluir casi nada. En su momento tengo que admitir que me molesté bastante, pero luego de leer los libros entiendo por qué, ya que de hacerlo eliminaría gran parte de la historia de su preciosa Clone Wars. Por lo mismo,
En cuanto a esta historia, hay que rescatar ciertos aspectos y dejar de lado otros. Fuera de eso, es una lectura muy recomendable. Y precisamente por este libro es que toda la historia vale la pena. Y es por eso que le doy la nota de 8.5 de 10 estrellas. Es uno de los mejores libros que he leído de la continuidad Legends, a pesar de ser tan incoherente con su canon. Pero aún así, creo que los fanáticos nuevos lo pueden disfrutar. Y con esto finalizamos el video y la trilogía por ahora. Estos eran unos libros que quise leer durante muchos años, pero nunca tuve la oportunidad. Por eso estaba muy hypeado con la historia. Por lo menos comprendí el por qué los fans antiguos le tienen tanto cariño. Así que espero que si alguno de ellos esté viendo este video, hayan quedado satisfechos con mi trabajo y que por ende le haya hecho justicia con esta reseña. No olviden darle like al video si les gustó. Es muy importante para seguir creciendo. Y también espero que puedan compartir mi contenido y comentar si es que son fans de la trilogía o si es que no han leído ninguno de estos libros, gracias a los videos estén considerando darle una oportunidad. Eso me alegraría mucho. Como sea, gracias por ver esta trilogía hasta el final. Se despide Nico Reader y recuerden, todas las personas tienen arrepentimientos. Los guerreros no son la excepción.